Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan a través de redes sociales? Soy el Padre Javier Hernández Raigosa, párroco de Nuestra Señora del Carmen en la Colonia Urdiales en Monterrey, Nuevo León, México. Y el día de hoy, 4 de noviembre, vamos a escuchar la palabra del Señor y a meditarla en nuestro corazón. El día de hoy tenemos la primera lectura tomada del libro de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Queridos hermanos míos, así como siempre me han obedecido cuando he estado presente entre ustedes, con mayor razón obedézcanme ahora que estoy ausente. Sigan trabajando por la salvación, por su salvación con humildad y temor de Dios, pues Él es quien les da la energía interior para que puedan querer y actuar conforme a su voluntad. Háganlo todo sin quejas ni discusiones, para que sean ustedes hijos de Dios, irreprochables, sencillos y sin mancha, en medio de los hombres malos y perversos de este tiempo. Entre ellos brillarán como antorchas en el mundo al presentarles las palabras de la vida. Así, el día de la venida de Cristo, yo me sentiré orgulloso al comprobar que mis esfuerzos y trabajos no han sido inútiles, y aunque yo quisiera, y aunque yo tuviera que derramar mi sangre para que ustedes siguieran ofreciendo a Dios la ofrenda sagrada de su vida de fe, me sentiría feliz y me regocijaría con todos ustedes. Y ustedes, por su parte, alégrense y regocíjense conmigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 26 respondemos, el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Y del Evangelio según San Lucas escuchamos. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey se va a combatir a otro rey y no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues bueno, tenemos estas dos lecturas pues muy interesantes también el día de hoy que nos hablan de varias cosas. Primero, no podemos alcanzar nada que tenga que ver con Dios si no partimos desde la humildad y de la obediencia, porque a veces yo creo que una de las cosas que más nos cuesta a los seres humanos cumplir es la obediencia. ¿Por qué? Porque como estamos llamados a decidir inteligentemente nuestro destino, nuestra voluntad, aplicarla, pues a veces sentimos que si alguien nos dice qué es lo que tenemos que hacer, pues como que nuestro espíritu se conflictúa. Alguna vez me habían preguntado a mí o me han preguntado en mi sacerdocio que qué es lo que más me cuesta. Y muchos esperan que yo les conteste que la castidad o que la pobreza. No, yo creo que lo que más me ha costado en estos 20 años de ministerio ha sido la obediencia. El tener que aceptar que con humildad que haya otra persona que me diga qué es lo que debo de hacer. Y ese sentido pues se consigue o esa situación se consigue con una renuncia constante a sí mismo, con una humildad que se va construyendo a lo largo del tiempo. A veces no entendemos por qué tenemos que hacer las cosas, sobre todo cuando estamos pequeños, cuando somos hijos o adolescentes, que nuestros padres nos piden que hagamos algo y que ellos nos dicen que saben por qué no lo están pidiendo y nosotros nos cuesta mucho.
Entonces, no es algo fácil la obediencia. Sin embargo, hoy San Pablo nos dice, me da mucho gusto que ustedes han sabido ser obedientes a lo que yo les había dicho, aun cuando yo no estoy con ustedes. Y que esto es muy aplicable en la actualidad para nosotros. Jesucristo hace mucho tiempo que se fue y que esperamos que regrese algún día y nos ha dejado en la figura del Papa, los obispos y los sacerdotes, pues el camino para poder encontrarlo a Él. Y nosotros tenemos que aprender a someter nuestra voluntad a la voluntad de Cristo a través de lo que nos pide el Papa, los obispos, a la renuncia constante de las cosas que nosotros de repente se nos hace difícil dejar. Y como un ejemplo, pues este evangelio que escuchamos, donde no hay que entender esa cruz que Jesús nos pone como si fuera algo, o sea, algo difícil, o como aquellas personas que dicen, ay, es que mi cruz es mi marido porque es así. No, 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 no. Esas cruces no tienen nada que ver con esto. El Señor lo que está pidiendo ahora es que nosotros aprendamos cada día en nuestra vida a irnos desprendiendo de las personas, de las cosas. O sea, estos bienes de los que Jesús habla no solamente son bienes materiales, son también las personas, las cosas. Por ejemplo, cuando los padres hombre y mujer forman un matrimonio, hacen una sola familia y luego tienen hijos, cada día es irse desprendiendo un poquito cada vez más de ellos, ir soltándolos, porque al final ellos van a hacer su vida y esas son las cruces de cada día, el ir aprendiendo a soltar a los hijos, el ir aprendiendo a dejarlos ser, a ir tomando conciencia de la vida que ahora tengo que vivir, si voy a estar ya en mi casa con mi esposa o si me ha tocado ser viudo, viuda, cómo voy a ir asumiendo yo esas realidades. Esas son las cruces de cada día. Y si nosotros vamos a estar repelando de todo lo que tenemos que vivir en la vida para poder abrazar a Cristo, pues por eso entonces el Señor nos dice, no somos dignos de Él. Tenemos que aprender a ir soltando en nuestra vida cada una de esas cosas que nos mortifican, que nos detienen para avanzar hacia el camino de Cristo. Recuerden que como en algún otro aspecto, algún trozo de la Biblia decía el Señor, el que toma el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Y yo lo explicaba con lo siguiente. Si tú cuando pones la mirada en Cristo y luego de repente estás volteando hacia el pasado y estás diciendo, ay, es que si yo hubiera hecho esto, ay, es que si yo no me hubiera casado, ay, es que si yo no me hubiera ordenado, ¿qué haría? Y los que están así, ay, que si yo me hubiera esto, si no hubiera hecho aquella cosa. O sea, si voy a estar mirando hacia el pasado, lo que va a pasar es lo mismo que le pasaría a este hombre que toma el arado y mira hacia atrás. Cuando las personas que hacen estos surcos miran hacia el frente, el surco sale derecho, sale de una línea. Pero si tú miras hacia atrás y pierdes control sobre el buey y sobre lo que va haciendo, el camino te va a salir chueco, el camino te va a salir mal. Entonces tenemos que, una vez que hemos tomado o abrazado la doctrina de Cristo y le hemos dicho que sí, poco a poco tenemos que ir renunciando con humildad, por eso la primera lectura me llama la atención, con humildad a ir aprendiendo a soltar. Hay que aprender a soltar poco a poco, a ir entendiendo que a veces nos va a doler cumplir con la voluntad de Dios y que a veces no va a ser fácil, pero que el Señor nos va a dar la fortaleza para hacerlo y que la recompensa, como Él dice, es muy grande. Que tengas un excelente día, cuídate mucho, que Dios te bendiga y te doy mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Ánimo.